No vas a creer cómo un encuentro improbable entre un hombre olvidado por la suerte y un perrito con correa cara pudo haber desencadenado un giro digno de película, probando que los verdaderos héroes muchas veces no usan capa, sino un pelaje dorado y una mirada llena de lealtad. Prepárate para una historia que va a calentar tu corazón. Y si te toca, no olvides darle like, comentar tu parte favorita y suscribirte para más relatos emocionantes como este. Sería posible que el destino tejiera sus hilos más complejos en los escenarios más improbables, uniendo almas que, a primera vista, nada tendrían en común. En una tarde fría de otoño, el sonido metálico de una moneda solitaria cayendo en una lata vacía resonó por la calle arbolada del barrio de Polanco, antes de ser tragado por el ruido distante del tráfico. El eco pareció flotar en el aire, cargado de una melancolía que solo quien conoce la indiferencia de las grandes ciudades podría sentir. Era allí, recargado en el muro de una mansión con hiedra trepadora, que Mateo, un hombre de 38 años cuyos ojos guardaban la sabiduría amarga de las calles, pasaba sus días, resiliente por naturaleza, observador por necesidad y con una bondad tercamente guardada bajo capas de desilusión. Su conflicto interno residía en la lucha diaria para no sucumbir al cinismo total, un resquicio de esperanza que se empeñaba en no apagarse. La ciudad, con sus rascacielos que arañaban el cielo como garras de una fiera indiferente, parecía un océano de concreto y vidrio, y Mateo, un náufrago a la deriva en una pequeña balsa de fe. En los primeros 2 meses de Mendeces aquel año, la vida de Mateo seguía a un ritmo lento, casi glacial. El frío de enero y febrero parecía penetrar no solo sus huesos, sino también el alma de la ciudad, volviendo a las personas aún más apresuradas y distantes. Suceso 1. Había encontrado aquel punto estratégico hacía algunas semanas, un lugar de paso de residentes adinerados, y con ellos, sus perros de raza, que desfilaban como pequeños príncipes en sus correas relucientes. Era un tramo de la acera donde el sol de la mañana daba por algunas horas, ofreciendo un calor fugaz pero bienvenido, y donde el flujo de transeúntes era constante, pero no abrumador. Entre ellos, destacaba Beatriz Montenegro, una mujer de 50 y tantos, impecablemente vestida, dueña de una altivez que parecía tallada en mármol. Su cabello, siempre perfectamente arreglado, enmarcaba un rostro cuyas líneas de expresión contaban historias de exigencia y poca indulgencia. Su compañero diario era Caramelo, un perro mestizo de tamaño mediano, pelaje dorado y mirada increíblemente expresiva, que había adoptado en un raro momento de impulso caritativo, o quizás para componer la imagen de benefactora que cultivaba en su círculo social. Giro sutil 1. Caramelo, a pesar de todos los mimos y de la correa de diseño que ostentaba, parecía más interesado en los olores mundanos de la acera, en las hormigas que marchaban en ejércitos minúsculos y en las palomas que se arriesgaban, en busca de migajas, que en las órdenes secas e impacientes de Beatriz. Mateo observaba a la dupla diariamente. No había interacción directa, solo el intercambio silencioso de miradas. Notaba cómo la mirada de Caramelo a veces se detenía en él. Una curiosidad canina que trascendía las barreras sociales, una especie de reconocimiento tácito entre dos seres que, de formas diferentes, sentían el peso de la soledad. Suceso. Tbilisi. Cierta vez, una ráfaga de viento más atrevida, de esas que anuncian la llegada del otoño con más vigor, se llevó uno de los pocos billetes que Mateo había conseguido aquel día. La cédula, ligera y frágil, danzó por el aire como una hoja seca, amenazando con desaparecer en la alcantarilla cercana. Antes de que pudiera reaccionar, con sus movimientos ya un tanto entumecidos por el frío y la falta de alimentación adecuada, Caramelo, en un arrebato de energía que sorprendió incluso a Beatriz, se soltó brevemente de la correa floja y corrió, ágil, tomando el billete con una delicadeza sorprendente, y lo depositó a los pies de Mateo, moviendo la cola,
con una alegría contagiosa. Beatriz, más avergonzada por la súbita desobediencia del perro que agradecida por el acto, solo tiró de la correa con rudeza y murmuró una disculpa formal, sin siquiera mirar a Mateo. Pero el hombre vio la inteligencia en los ojos del perro, la gentileza en el gesto, y Caramelo, antes de ser arrastrado, le lanzó a Mateo una mirada que parecía decir: «Estamos juntos en esto». Aquel pequeño incidente fue como una semilla de luz plantada en el terreno árido del corazón de Mateo. Marzo llegó trayendo consigo las primeras lluvias de otoño, que lavaban las calles y dejaban en el aire un olor a tierra húmeda y renovación. Suceso 3. Mateo, percibiendo que Caramelo muchas veces parecía sediento después de las caminatas apresuradas con Beatriz, que rara vez se detenía para ofrecerle agua, empezó a dejar un pequeño recipiente de plástico encontrado en la basura y cuidadosamente lavado, con agua fresca cerca de su punto. Hacía esto discretamente, antes de la hora habitual del paso de la dupla, y lo retiraba después. Beatriz nunca lo notó, o si lo notó, no le dio importancia. Pero Caramelo lo sabía. Siempre se detenía allí, bebía ávidamente, y sus ojos encontraban los de Mateo con una gratitud que prescindía de palabras. Aquel pequeño ritual, invisible para el mundo, fortalecía el lazo entre el hombre y el perro. Mateo recordó las historias que su abuelo, un viejo granjero de un pueblo, contaba sobre la hospitalidad en el campo, donde un vaso de agua fresca ofrecido a un viajero era un gesto sagrado, un código de honor. Allí, en la jungla de asfalto, practicaba su propia versión de aquella antigua costumbre. Giro sutil 2. Beatriz, por su parte, empezó a notar un cambio sutil en el comportamiento de Caramelo. Parecía más tranquilo durante los paseos, menos ansioso. Atribuyó eso a la madurez del animal, o quizás al efecto de los caros premios orgánicos que había comprado recientemente. Poco sabía ella que la serenidad de Caramelo venía de la certeza del agua fresca y de la mirada amiga que lo esperaban diariamente. La esperanza de Mateo, antes una brasa casi extinta, ahora titilaba con un poco más de vigor, como una mala hierba terca que insiste en brotar en las grietas del concreto. Abril trajo consigo un frío más intenso. Las noches eran particularmente difíciles para Mateo. Suceso 4. En una de esas madrugadas heladas, cuando el viento cortante silbaba por las grietas de los edificios como un lobo hambriento, Mateo vio a Beatriz salir apresurada para algún compromiso nocturno, dejando a Caramelo en el jardín delantero de la mansión, temblando visiblemente. El refugio del perro era elegante, pero mal posicionado contra el viento. Movido por un impulso que sobrepasaba su miedo a ser malinterpretado o expulsado, Mateo, después de que Beatriz se alejó, se acercó al portón y con cuidado pasó un pedazo grande de cartón que usaba para protegerse del sereno por entre las rejas, empujándolo cerca de la casita de Caramelo. El perro, inicialmente desconfiado, pronto entendió la intención y se acurrucó agradecido contra la protección improvisada. Mateo sintió un calor extraño en el pecho, una sensación casi olvidada de haber hecho algo correcto, algo bueno. Giro de impacto medio 1. Sin embargo, esta creciente conexión no pasó totalmente desapercibida. Un vecino anciano y un tanto cascarrabias de Beatriz, que solía observar la calle desde su ventana, interpretó mal el acercamiento de Mateo y el cuidado con el perro. Cierto día, abordó a Beatriz, alertándola sobre el mendigo que andaba rondando y tratando de atraer a su perro. Beatriz, ya predispuesta a ver lo peor en las intenciones ajenas y preocupada por la seguridad de su propiedad, se alarmó. No confrontó a Mateo directamente, pero su mirada hacia él se volvió más dura, más desconfiada, y empezó a sujetar la correa de Caramelo con más firmeza, apresurando el paso al pasar junto a él. El corazón de Mateo se hundió. La pequeña luz de esperanza pareció vacilar. El obstáculo de la desconfianza social
tan común en su vida, se erguía nuevamente. Mayo llegó, y con él, el Día de las Madres. Mateo observaba a las familias pasar, cargadas de flores y regalos, y una melancolía particular lo alcanzaba. No tenía familia a quien llamar, ni regalos que dar. Suceso 5. Fue en ese período que empezó a notar a un hombre extraño rondando el barrio. Diferente de los residentes habituales, no paseaba perros, no hacía ejercicio, solo observaba las casas, especialmente la de Beatriz, con una intensidad que dejaba a Mateo incómodo. Sus instintos, afilados por años de vida en las calles, gritaban peligro. Intentó sutilmente alertar al guardia de seguridad de la calle, un señor simpático llamado Raúl, con quien intercambiaba algunas palabras, pero Raúl, acostumbrado a falsas alarmas, no le dio mucha atención. Debe ser algún proveedor de servicios nuevo, Mateo. Tranquilo, dijo él con una sonrisa condescendiente. Pero Mateo no se quedaba tranquilo. Aquel hombre tenía la mirada de un predador evaluando a la presa. Giro de impacto medio 2. La tensión aumentó cuando, en una tarde lluviosa, Caramelo, asustado por un trueno, se escapó de la correa de Beatriz y corrió hacia Mateo, buscando refugio bajo el pequeño toldo improvisado que él había logrado armar. Beatriz, furiosa y empapada, le gritó al perro y, al recuperarlo, le lanzó a Mateo una mirada cargada de acusación, como si él fuera el culpable de la fuga del animal. «Aléjate de mi perro», siseó ella, antes de arrastrarlo a casa. Aquel fue un golpe duro. La conexión que él sentía con Caramelo parecía amenazada por la incomprensión y el prejuicio. Aquel día, la lata de Mateo permaneció casi vacía, y la lluvia parecía caer también dentro de él. Pensó en desistir de aquel punto, buscar otro lugar, pero la imagen de los ojos de Caramelo, buscando los suyos con una confianza canina inquebrantable, lo sujetaba allí. Era como si el perro fuera la única ancla que aún lo mantenía ligado a un resquicio de fe en la bondad. Junio trajo consigo un aire más ligero y festivo para algunas partes de la ciudad. En el barrio, sin embargo, la rutina de vigilancia de Mateo se intensificó. Suceso 6. Empezó a hacer pequeños tallados en pedazos de madera que encontraba, una habilidad olvidada de su infancia en el pueblo, cuando su abuelo le había enseñado a hacer juguetes rústicos. Eran pequeñas figuras de animales, perritos principalmente. No era para vender, sino para pasar el tiempo y mantener las manos ocupadas, la mente alerta. De vez en cuando, dejaba un pequeño perrito de madera cerca de donde Caramelo solía olfatear, y el perro mestizo parecía olfatearlo con interés antes de que Beatriz lo jalara. Era su forma de comunicación, un presente silencioso. Recordó cómo, en el viejo oeste de las historias de su abuelo, el intercambio de objetos artesanales sellaba amistades y demostraba respeto. Giro sutil 3. Caramelo, por su parte, empezó a presentar un comportamiento diferente. Ladraba insistentemente en dirección al portón cuando el hombre sospechoso pasaba por la calle y gruñía abajo, algo que Beatriz interpretaba como una señal más de desajuste del animal. Llegó a comentar con una amiga por teléfono, y Mateo escuchó por casualidad que estaba considerando seriamente dar a Caramelo en adopción a un refugio, pues se estaba volviendo muy problemático. El estómago de Mateo se heló. La idea de Caramelo, su amigo silencioso, ser llevado a un lugar desconocido, quizás hostil, era insoportable. Este era un nuevo obstáculo, un dilema interno. Debía romper su silencio e intentar intervenir, arriesgándose a ser humillado o arrestado, o debía asistir pasivamente a que el destino de su amigo fuera sellado por la ignorancia de su dueña. Aquel pensamiento era como una sombra que se cernía sobre la ya frágil esperanza. El invierno se instaló del todo en julio. Las noches eran largas y frías. Suceso 7. Mateo, usando sus escasas economías, compró una manta un poco más gruesa, en una tienda de segunda mano. No era mucho, pero hacía diferencia.
También notó que el hombre sospechoso parecía más audaz, acercándose más a la casa de Beatriz, estudiando los horarios, las entradas. Mateo sentía un nudo en la garganta. Intentó hablar con Raúl, nuevamente el guardia de seguridad, describiendo el comportamiento del hombre con más detalles. Esta vez, Raúl pareció un poco más atento, prometiendo mantenerse al tanto. Pero Mateo sabía que la vigilancia de un único guardia de seguridad, responsable de varias calles, era limitada. Giro de impacto medio 3. Una noche, mientras intentaba dormir, acurrucado bajo su nueva manta, Mateo oyó un ruido extraño viniendo de la dirección de la mansión de Beatriz. No era un ruido común de la ciudad, era un ruido metálico, contenido, como el de herramientas. Su corazón se disparó. Sería el hombre sospechoso. Se levantó, los sentidos en alerta máximo. La calle estaba oscura y desierta. El silencio de la madrugada era roto solo por el crujido seco de las hojas barridas por el viento helado y por el eco distante de un ladrido solitario. Aquel ladrido, percibió, venía de la casa de Beatriz. Era Caramelo, pero era un ladrido, diferente, ahogado, seguido de un gemido de dolor. Aquel sonido fue como un cuchillo en su pecho. La primera gran tensión se instaló, un miedo palpable que lo impulsaba a la acción. Mateo no dudó. La preocupación por Caramelo y por extensión por la propia Beatriz, que a pesar de todo era la dueña de su amigo, superó cualquier miedo personal. Corrió hacia la mansión. Suceso 8. Al acercarse al portón lateral, que daba a un jardín menos cuidado, vio lo que temía. El portón estaba entreabierto y una sombra se movía furtivamente dentro de la propiedad, cerca de una ventana. Trasera, era el hombre sospechoso, y no estaba solo. Había otro, más pequeño, pero igualmente amenazador. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué hacer? Gritar pidiendo ayuda podría alertar a los invasores y poner a Beatriz, si estaba en Mino de esa casa, en un peligro aún mayor. Necesitaba actuar con astucia, como un coyote astuto de las llanuras que su abuelo describía. Recordó un pedazo de tubo de hierro que había visto antes, abandonado cerca de un contenedor de basura. Giro de gran impacto 1. Mientras Mateo buscaba el tubo, oyó un gruñido feroz, seguido de ladridos desesperados y el sonido de algo cayendo. ¡Caramelo! El perro, a pesar de su tamaño mediano, estaba enfrentando a los invasores. Mateo agarró el tubo, que pareció pesado y frío en sus manos temblorosas, y corrió hacia el portón. La escena que vio lo dejó paralizado por un instante. Uno de los hombres pateaba a Caramelo, que gemía, pero volvía a morder sus piernas. El otro intentaba forzar la ventana. La luz de un poste iluminaba parcialmente la escena, creando sombras danzantes y grotescas. Aquel instante, con Caramelo en peligro inminente, fue el segundo momento de alta tensión. La adrenalina inundó el cuerpo de Mateo. Suceso 9. Sin pensarlo dos veces, Mateo irrumpió por el portón, blandiendo el tubo y gritando con toda la fuerza de sus pulmones: «¡Policía! ¡Atrapen a esos! ¡Policía!». Su voz, amplificada por el silencio de la noche y por la desesperación, sonó más potente de lo que imaginaba. Los dos hombres, sorprendidos por la aparición repentina y por el grito, vacilaron. El que agredía a Caramelo se giró hacia Mateo, los ojos brillando con rabia y sorpresa. Caramelo, aprovechando la distracción, mordió con fuerza el talón del otro invasor, que soltó un grito de dolor y se tambaleó. Mateo avanzó, el tubo al frente como una lanza. No era un luchador, pero la imagen de Caramelo herido y la injusticia de la situación le dieron un coraje que desconocía. Recordó un código de honor no escrito de las calles, y más aún, de las historias de su abuelo sobre defender lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades son pequeñas. La fe en hacer lo correcto era su armadura. La lucha fue rápida y caótica. El primer invasor intentó agarrar a Mateo, pero él logró esquivarlo y golpearlo en el brazo con el tubo. El hombre aulló de dolor,
El segundo, cojeando, intentaba huir. En ese momento, las luces de la casa de Beatriz se encendieron y la propia Beatriz apareció en la ventana del piso de arriba, el rostro pálido de terror. Los gritos de Mateo y los ladridos de Caramelo finalmente la despertaron. «¡Ladrones! ¡Llamen a la policía!», gritó ella, la voz temblorosa. El ruido y la aparición de Beatriz fueron suficientes. Los dos invasores, uno herido en el brazo y el otro cojeando, dieron media vuelta y huyeron por la calle, desapareciendo en la oscuridad. Giro de impacto medio 4. Mateo soltó el tubo, el cuerpo temblando, y corrió hacia Caramelo, que estaba caído, jadeando, con un corte feo en el costado del cuerpo. Se arrodilló, la voz quebrada. «Calma, amigote, calma. Fuiste valiente, muy valiente». Beatriz bajó las escaleras corriendo, el teléfono en la mano, ya hablando con la policía. Al ver a Mateo arrodillado junto a Caramelo, se detuvo. Por un momento, la antigua desconfianza pareció luchar contra la realidad de la escena frente a ella. Pero los ojos de Mateo, llenos de una preocupación genuina por su perro, y el estado lamentable de Caramelo, que intentaba lamer la mano de Mateo, hablaron más alto. La policía y una unidad de rescate animal llegaron rápidamente. Raúl, el guardia de seguridad, también apareció, el rostro una mezcla de culpa y admiración por Mateo, mientras los paramédicos veterinarios cuidaban de Caramelo y la policía tomaba la declaración de Beatriz. Mateo permaneció a la distancia, observando. Había hecho lo que podía. Ahora era hora de desaparecer, como siempre hacía. Giro de gran impacto 2. Pero cuando se giró para irse, la voz de Beatriz lo detuvo. «Espera», dijo ella acercándose. Había una emoción nueva en su voz, algo que Mateo nunca había oído antes. Vulnerabilidad. Tú salvaste mi casa, tú salvaste a Caramelo y a mí». Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban húmedos. «Fui tan injusta contigo, con ustedes dos». Miró a Caramelo, que estaba siendo colocado con cuidado en la ambulancia veterinaria, y después a Mateo. «Te quiere tanto». Lo veía, pero no quería entender. Aquel fue el momento en que la muralla de mármol de Beatriz Montenegro empezó a derrumbarse, revelando una humanidad que Mateo no esperaba encontrar. La luz de la esperanza que tantas veces había amenazado con apagarse, ahora brillaba con fuerza en el pecho de Mateo. En los días que siguieron, una transformación empezó a ocurrir. Suceso 10. Caramelo se recuperó bien, aunque le quedó una cicatriz que, para Beatriz, era una medalla de honor. Ella insistió en que Mateo la acompañara en las visitas al veterinario. Durante esas idas y venidas conversaron. Mateo, con su simplicidad y sabiduría de las calles, habló poco de sí, pero mucho sobre lealtad, sobre observar el mundo, sobre la importancia de los pequeños gestos. Beatriz, por su parte, empezó a abrirse. Habló de su soledad desde que su esposo falleció y los hijos se mudaron al extranjero, de cómo la rigidez había sido su armadura contra un mundo que ella también veía como hostil. Confesó que había adoptado a Caramelo más por imagen, pero que el perrito, con su terquedad y cariño inesperado, había empezado a derretir su corazón helado, un proceso que la intervención de Mateo había acelerado de forma dramática. Descubrió que el vecino Cascarrabias tenía un historial de inventar historias y causar intrigas en la calle, un secreto de la comunidad que solo ahora salía a la luz para ella. El último momento de tensión llegó cuando Beatriz le ofreció a Mateo un empleo, cuidar de Caramelo y ayudar en el mantenimiento del jardín. Sería un cambio drástico para Mateo. Salir de las calles, tener un techo, un salario, era casi demasiado bueno para ser verdad. El miedo a la decepción, un viejo compañero, lo acechó por un instante. ¿Sería aquello real? ¿Duraría? Pero entonces miró a Caramelo, que movía la cola a su lado, y a Beatriz, cuya sonrisa ahora era genuina, y la fe, aquella terca semilla, floreció en su pecho. Él aceptó.
Giro de gran impacto 3. La mayor transformación, sin embargo, no fue solo el cambio de vida de Mateo, fue el cambio en Beatriz. Empezó a involucrarse en proyectos de ayuda a personas en situación de calle, usando su influencia y recursos para hacer la diferencia. Aprendió de Mateo sobre la dignidad que existe incluso en la mayor adversidad, sobre la resiliencia del espíritu humano. Entendió que la verdadera caridad no era un impulso para componer imagen, sino una conexión genuina con el otro. Mateo, con su nueva rutina, no perdió su esencia. Seguía siendo observador, pero ahora su sabiduría era compartida. Ayudó a crear una pequeña huerta comunitaria en el barrio, donde los vecinos, incluyendo al antes cascarrabias que se disculpó profusamente, intercambiaban plántulas e historias, rescatando un poco de aquel espíritu de cooperación que su abuelo tanto apreciaba. Los rituales de hospitalidad ahora ocurrían en cafeterías y bancas de plaza, con conversaciones y sonrisas. El código de honor era el respeto mutuo que florecía. El otoño siguiente encontró a Mateo ya no recargado en el muro de una mansión, sino caminando junto a Caramelo por el parque, ambos con un brillo diferente en los ojos. Beatriz muchas veces los acompañaba. La lata vacía y el eco melancólico de la moneda solitaria eran solo un recuerdo distante. En su lugar, había el sonido de las risas, de los ladridos felices de Caramelo y el crujido de las hojas bajo sus pies, anunciando no el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. La bondad, antes una llama tercamente guardada, ahora era un río caudaloso que seguía su curso, transformando el paisaje árido de la indiferencia en un jardín de nuevas posibilidades. Y todo había comenzado con la mirada de un perro y la valentía de un hombre que se negó a dejar morir la esperanza. La luz que ellos encontraron el uno en el otro iluminaba no solo sus caminos, sino también los de todos los que cruzaban sus vidas, probando que, a veces, los lazos más fuertes se forjan en las circunstancias más inesperadas, y que la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar y ser leal, sin importar las vueltas que dé el destino.